Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir al estudio bíblico. Vamos al capítulo número 12 de la carta a los Romanos. Seguimos aprendiendo de la palabra y recuerde que de los capítulos 12 al 16 nos quiere hablar de los frutos del justificado, ¿verdad? O sea que para que alguien pueda dar frutos, oiga bien, del cielo, debe de ser que justificado por el Señor. Así es que en esta noche recordemos que Pablo, a través de esta carta, está llevando un mensaje, oiga bien, de exhortación, de libertad a la iglesia que está en Roma. Les está diciendo, oiga bien, que aprendan a valorar, oiga bien, lo que Cristo hizo en la cruz y que no se dejen influenciar, oiga bien, por lo que está alrededor de ellos. Entonces, oiga bien, en el jueves anterior estuvimos hablando, oiga bien, de que tenemos que tener nuestro culto racional, ¿verdad? Que tenemos que llevar, oiga bien, nuestra vida cristiana, oiga bien, con un buen testimonio, mostrando y modelando a Cristo, oiga bien, para que los que no conocen de Él puedan venir a los pies del Señor. También hablamos, oiga bien, que el cristiano, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, oiga bien, debe de tener, ¿qué? Santidad, debe de tener entrega, debe de tener el qué, esa disposición del corazón para servirle a Dios, oiga bien, ¿por qué? Porque Él nos ha dado más de lo que nos merecemos. Entonces, oiga bien, nosotros como cristianos debemos de aprender a valorar esa gracia inmerecida que hemos recibido, oiga bien, como dicen muchos, la salvación es de choto. La salvación es gratis. Para nosotros es gratis. Para el Padre no. ¿Por qué? Porque el Padre entregó a su Hijo. ¿O usted entregará a su Hijo por alguien? En rescate. Que usted vaya pasando, oiga bien, y hay una señora que la tienen unos malandrines y le dice, y usted le dice, suéltenla, hombre, si la señora no les debe nada, y le dijeran, déjanos a tu hijo y la soltamos, le entregara. ¿Qué hiciera? Pegar guindas y salir corriendo. Pero Dios dio lo mejor, dio a su hijo, dio, oiga bien, lo que tenía para que nosotros fuéramos libres. Entonces, ¿qué actitud debe de haber en la vida del cristiano? Agradecimiento. Y por consiguiente, buenos frutos. Porque hemos aprendido que lo que hacíamos en la carne, ahora lo hacemos en el espíritu. Yo era bueno para amenizar, para hablar, para dirigirme a las personas, oiga bien, para ir a gritar allá a la plazuela Libertad, el pueblo unido, y somos buenos para eso. Pero lo que hacía en la carne, o sea, en lo malo, hoy lo voy a hacer en el espíritu. Me voy a ir a la misma plazuela Libertad y a decir, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, pero oiga bien, hoy que somos cristianos no lo queremos hacer, porque nos da pena, pero va que antes no nos daba pena. Allá andan a las personas, oiga bien, en el mundo divirtiéndose, bailando, y allá a los hermanos, otra, seguimos, paramos, no démosle, otra, y aquí en la iglesia no quieren aplaudir. Entonces, todo lo que hacía en la carne, hoy lo hago en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado vida. Versículo número 6 del capítulo 12. Pero vamos a ver aquí, que creo que este volado. Ahí está. Y dice la Escritura, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Padre, te damos gracias, Dios, en esta hermosa noche de jueves.
por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, toma control y dominio de mi mente, de mi corazón. Que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para cada uno de nosotros. Señor, que sepamos que estos 7 dones descritos, Dios, del versículo número 6 al 8, están en nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. El creyente, oiga, tiene que usar los dones que Dios le ha dado. Y aquí Pablo, oiga bien, describe 7 dones. Dice que el que profetiza, que el que tiene el don de la profecía debe de profetizar. Y ahí describe, oiga bien, el don de la misericordia. Describe el don de servir, y en ese nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque Dios a través de la palabra dice que el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Porque el que no sirve, no sirve. Así dice la palabra. Entonces, oiga bien, el don del servicio todos lo tenemos. Quizás el de profecía no todos. El de la enseñanza no todos. El de la misericordia no todos. El del gozo no todos. Pero oiga bien, el ministerio del servicio, ese todo lo tenemos. Porque, oiga bien, quiere que le diga algo. Para servir no tengo que ser cristiano. Y ese es un don que todos traemos en nuestra vida. Desde el momento que usted le ayuda a bajar las gradas a una anciana, ese es el don del servicio que usted y yo tenemos. Entonces, oiga bien, pero Pablo quiere enfocarlo a ese servicio espiritual que nosotros debemos de darle a Dios, donde incluye, oiga bien, el servicio en nuestro culto racional, donde incluye el servicio en mi casa, donde incluye el servicio con mi pareja, donde incluye el servicio, oiga bien, dentro de mi comunidad. ¿Cómo es posible que el cristiano, oiga bien, sabiendo que el camión de la basura pasa en la noche, pasa en la mañana, cómo es posible que yo, siendo diligente, voy a sacar toda la basura en la noche para que los perros la rompan? ¿Cómo le sirvo a mi comunidad? Haciendo como está estipulado, en las mañanas sacando la basura. Allá la alcaldía ha sacado un volado y lo saca seguido, que el que tenga, oiga bien, colchones viejos, camas viejas, muebles viejos, cosas que ya no ocupa, la lavadora, la refrigeradora, que usted dice, algún día la voy a reparar y que se le ha hecho criadero de ratones, dice, háblenos y nosotros se los vamos a llegar a traer. O dicen, sáquelos porque toda esta semana vamos a estar pasando trayéndolos. Y salen, y oiga bien, y perifonean a aquellas personas. Entonces, como soy diligente y soy un buen servidor, entonces voy a hablar o lo voy a sacar en esa semana. Pero allá van el resto de personas, hasta que ha pasado la semana, sacan los colchones viejos. No, ¿cómo sirvo a mi comunidad? Haciendo las cosas bien. ¿Cómo sirvo a mi comunidad? ¿Sabe cómo? Llevando una tarde de evangelización a mi comunidad. Llevando, oiga bien, una quiebra de piñatas a los niños. Viendo cómo en mi iglesia, oiga bien, hacemos aquí una reunión de villancicos o de dinero. ¿Para qué? Para llevar dulces, para llevar regalos, para llevar muñecos, muñecas, carritos, a una cierta comodidad. Esa es parte del servicio. Hermano, ¿nos quiere acompañar? Fíjese que vamos a ir a una comunidad. Ay, hermano, es que no, a mí no me gusta. Es que a ver qué enfermedad voy a agarrar ahí. Ay, es que muy aburrido. Es que ya a mi edad ya no puedo. ¿Quién dice que no puede? ¿Verdad? Entonces, nos hace falta esa parte del servicio. Y dice, habiendo dicho, oiga bien, que en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, Pablo pasa a hablar de los dones del Espíritu Santo. Lo que Pablo desea inculcar en estos versículos es la necesidad que cada creyente, oiga bien, tiene que usar el don o los dones que Dios le ha dado. Aquí tenemos la segunda cosa que cada creyente debe manifestar en su nueva vida.
el deseo de servir a otros, usando todo lo que tiene. Yo me acuerdo que antes uno iba en el bus y se subía una anciana o un anciano o una mujer embarazada, uno le cedía el asiento. Así nos habían enseñado. La juventud de hoy lo que hace es ver para afuera. Se hace el desentendido. Y allá va la ancianita con los comprados, y el joven viendo para afuera. Cristianos, estamos hablando, los del mundo pues no nos importan. Porque el cristiano no se levanta y le dice, madre, siéntese. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto ancianitos en un semáforo y no somos capaces pero ni regalarles una monedita? Y teniendo, hermano, es parte del servicio. Entonces, oiga bien, los dones no solo son para nosotros. Los dones son para enseñarlos, para llevarlos a las personas. Aquí en la iglesia los domingos vamos a dar un servicio especial allá al área de Fusates Indigentes. Todos los que vamos de nuestra voluntad. Nadie va obligado. Todos lo hacemos de corazón. Y oiga bien, y el que lo hace obligado o va por servicio, su servicio es como un trapo de inmundicia, no vale nada. Y desde el momento que yo como servidor digo, es que yo sirvo mejor que todos, mi servicio es como trapo de inmundicia. No vale nada, de estorbo fui. Entonces, oiga bien, los dones son carismáticos, porque son según la gracia, o sea, el charis, que nos es dada a usted y a mí. En 1 Corintios 12:31, Pablo usa la palabra carismata, que significa dones. Por eso el creyente ha de usar su don con humildad, porque lo ha recibido de pura gracia y no merece tenerlo. Entonces, oiga bien, el don que Dios le ha dado a usted de enseñanza, ¿por qué se lo ha dado el Señor? Porque a usted lo va a utilizar como instrumento en el cuerpo de Cristo. Usted es bueno para la matemática, ese es un don. Porque a uno no nos da el ayote para la matemática. Vaya, el don es copiar. Pero como usted tiene ese don, ¿qué debe de hacer? Ponerlo, llegamos a la palabra, al servicio. El hermano Pedro puede tocar cumbias, puede tocar el piano, es un don, un talento, debe de ponerlo al servicio de Dios, tanto para cantarle a Dios, pero también para que ese don se lo transmita a otro. No solo porque yo, no porque si otro sabe, ya no voy a tocar yo. Entonces no le enseño, no. ¿De qué ha recibido ese don? De gracia. Hay otros aquí que tienen el don de lengua, pero no angelicales, sino diabólicas. Ajá. ¿Le gusta el chambre? No, ese mejor dígale al Señor que se lo quite. Entonces, oiga bien, el apóstol quiere, oiga bien, que seamos seres serviciales. Y no el apóstol, Dios. Hay un hermano aquí en la iglesia que me dijo, pastor, yo puedo dar clases de inglés gratis en línea. Tiene un don. Quiere bendecir a muchos. Como 3 se han anotado, hermano. ¿Ah? Entonces, ya que unos no quieren, entonces el adulto que quiera aprender clases en línea tiene que tener una computadora, ¿verdad? Vamos a hacer un grupo porque yo también voy a estar. Para que el hermano nos transmite ese don que tienen. Así es que aquí vamos a decir right now, ¿verdad? Ah, está bueno, ¿ah? Leer, ¿ah? Monkey, de los monos, no vamos a aprender de los monos, ¿ah?
Vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Regálame la siguiente ahí, por favor. Podríamos definir un don espiritual. Oiga, aquí le pusieron como cualquiera, pero es cualquier habilidad que Dios da al creyente para servirle en la edificación o en el ministerio de la iglesia. ¿Quién da ese don? Dios. Por eso, oiga bien, es que Dios manda a las iglesias las personas que se necesitan en el equipo de trabajo para que todo funcione bien. Se los dije yo el jueves, va. Yo no puedo hacer todo. Tocan el timbre y voy a salir corriendo, hermano, a abrir la puerta, va. Bienvenida, hermanita, y la traigo casi corriendo y la siento. Vaya, continuemos, hermano. ¿Dónde nos habíamos quedado? Y como a los 5 minutos, ¡pling! Y salgo otra vez, y de repente les digo, vamos a ponerle pausa, agarro la cámara y empiezo a tomarle fotos, hermano. De ahí me voy allá, a donde está el cipote de la multimedia, y empiezo a decirle, bienvenidos, hermana, gracias por acompañarnos. No podemos hacer todo. Entonces, oiga bien, Dios manda personas con dones y habilidades para que los pongamos en el uso, oiga bien, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El hermano utiliza a las hermanas de acomodación, a las diaconisas. ¿Para qué? Para el servicio de la iglesia. Al hermano que está en la puerta, al hermano que barre, a las hermanas que los domingos vienen tempranito, oiga bien, a tener desayunos para que nosotros vengamos a desayunar aquí a la iglesia. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Los hermanos que van a evangelizar, que llevan la palabra, que la comparten. Todos tenemos una misión. Pero ¿qué debemos de hacer? Valorar lo que Dios nos da. Lo que Dios hace en su vida y en la mía. Vamos a la siguiente. En sus cartas, Pablo presenta varias listas, oiga bien, de los dones espirituales que tiene el creyente. Porque le voy a decir algo. Una cosa son los frutos y otra cosa son los dones. Entonces, oiga bien, por eso usted y yo primero debemos demostrar ¿qué? Nuestros frutos. Para que de nuestro interior broten el ¿qué? Los dones. Porque los dones están en usted. Todos estos dones están en usted y en mí. Y más adelante se lo voy a comprobar. ¿Cómo se lo compruebo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes tenemos al Espíritu Santo? Entonces usted tiene los dones que están guardados, pero ahí están. ¿Cuándo se van a desarrollar? Cuando yo viva una vida, oiga bien, entregada a Dios. ¿Quiénes quieren dar clases de escuela bíblica aquí? Ay, no, es que no me gusta. Es que los niños son tremendos. Es que los niños son cosas serias, pastor. Y no vaya a ser que me saquen de mi casilla y lo nalguee todo. O el que le pegue un pellizcón porque no deja, para que llore más. No. Dios le va a dar la habilidad, los dones y la soltura para poder manejar tanto a un tiernito como a un prepárvulo, a un párvulo y a un adolescente. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Aquí está la clave, mi hermano. Leyendo la palabra de Dios. Todos los días leyendo la palabra de Dios. Y mi conocimiento y mi mente se va a empezar a abrir. Y voy a empezar a asimilar todo lo que Dios tiene preparada para mi vida. ¿Quiere una buena familia? Lea la Biblia y pongámosla en práctica. ¿Quiere un buen matrimonio? Lea la Biblia y pongámosla en práctica. Veíamos en una película el día de ayer la situación de un matrimonio, donde el padre le fue infiel a su esposa y la hija lo ve. Y he pensado grabar cabal todo el diálogo de esa cipota y pasarlo aquí.
hermano, le da una cátedra al padre, como usted no tiene idea, de lo que ha hecho, de la sinvergüenzada, del adulterio. ¿Y sabe qué le dice el papá? Es que ustedes no me entienden. Tengo 30 años de vivir con su mamá. Y yo nunca creí que iba a caer en un adulterio, pero entiéndanme, justificándose el padre de familia. Y empieza la cipota. Ya se te olvidó todo lo que mi mamá hizo por vos. Que la desheredaron porque se casó con vos. Empezó a trabajar porque tú no podías con la casa. Y ella te pagó a la universidad para que fueras un profesor. Y el carro en el que yo te vi con tu amante, mi mamá te lo compró, oiga, para que fueras a la universidad. Una cátedra, hermano. Y yo le digo, Dios confrontando el pecado en una serie de televisión, hermano. ¿Y por qué le digo esto? Porque si nosotros apreciáramos lo que Dios nos da, no fuéramos adúlteros con el Señor. Porque el adulterio no solo es en el matrimonio. Y por eso es que los dones no se desarrollan en nosotros. Y es por eso, oiga bien, que otros crecen espiritualmente y nosotros no. Pero ¿dónde está la clave? Aquí está la clave. En la palabra, en la edificación, en que aprendamos, en que la pongamos en práctica, en que dejemos que el Espíritu Santo vaya tomando el control de todo nuestro cuerpo y nuestra mente. Había una telefonía que decía, oiga bien, Claro tiene el control. Territorio Telecom. ¿Qué decía eso? Que ellos estaban en dominio total del país, en telefonía. Pues así debe de ser en nuestra vida. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo deben de estar en control de nuestras vidas y de nuestras familias. Y el día que eso ocurra, oiga bien, entonces vamos a empezar a adquirir los dones. Y aquí dice, oiga bien, que en Romanos 12, del 6 al 8 hay 7 dones. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, hay 9 dones. En 1 Corintios 12, del 28 al 29, hay 9 dones. Y en Efesios 4, 11, hay 5 dones. Vamos a ver los primeros 7. De manera que teniendo diferentes dones, oiga, y dice, de manera que dice, podrán tener, algún día los obtendrán. ¿Qué dice? Teniendo. Según la gracia, o sea, no son nuestros. ¿De dónde vienen? ¿De dónde proceden? De Dios. Si el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de repartir, el que preside y el que hace misericordia. Entonces, 7 dones que están en usted, ¿cuál se va a desarrollar? Hablamos del servicio. Para que se desarrolle en mí el de profecía, ¿sabe qué debo de hacer? Vivir en intimidad con Dios. Ah, pastor, o sea que voy a ser profeta. No, los profetas ya desaparecieron. Y la profecía aquí está. Vivir en intimidad con Dios, habitar en su presencia y leer la palabra. Entonces usted va a ser un profeta de Dios, llevando el evangelio donde quiera que usted vaya. Porque usted es portador de ¿qué? De la profecía de Dios, que es la Biblia. Pero si no la leo, si no oro, entonces el don de profecía no se puede manifestar en mí. El de la enseñanza no se puede manifestar en mí porque ¿qué le puedo enseñar? Pues? Hoy dije que ya puedo mandar ahí en la página que no va a haber culto porque hoy hay partido a las 7. Ajá, hay otro día, no vea. Hoy veníamos a enseñar
Para mí, oiga, a mí me gusta el fútbol, pero para mí el fútbol no es prioridad. Yo no voy a dejar de venir a un culto por ir a ver una final o ir al estadio, hermano. No voy a dejar de ir a Fusate por ir al estadio. Al menos yo no es mi prioridad el fútbol. Oiga, el que exhorta, ¿qué debo de tener para ser un buen exhortador? Testimonio. Mira, te estoy diciendo más porque vos sos un marihuano, pues no puedo. El que reparte, sí, porque el que reparte y reparte, le toque la mejor parte, va. Va uno, vaya uno y usted se queda con 40. No, es un don. Como yo soy el pastor, yo voy con la pechuga más grande. No, ¿verdad? Entonces son dones que usted y yo tenemos. Hoy vamos con los siguientes 9. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Ahí lo va sacando usted. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Teniendo, o sea que usted los tiene. Pastor, ¿y yo puedo desarrollar el don de lengua? Métase con Dios, hermano, y Dios va a ver, oiga, si los puede desarrollar en usted. Porque este volador no es imposición. Y que alguien le empiece a decir, repítalo, repítalo, y empiece usted a repetir lo que el otro dice, ese no. Eso no vale. Una cosa es que Dios, que usted vaya, oiga bien, va, que Dios se lo lleve para los Estados Unidos, va, a un viaje. Y que usted llegue a un lugar y usted de repente empieza a hablar inglés, va, el mensaje de Dios, va. Va. Ese es un don de lengua. El don de hablar y el don de interpretar. Claro, ¿cómo lo voy a recibir? Teniendo intimidad con Dios. Si los dones ahí los anda cargando, hermano. Ese es como aquel que le duele la cabeza y ahí anda el ibuprofeno y no se la toma, pues. Ay, es que meterme la mano a la bolsa, abrir la pastilla, ir por un vaso de agua. No, ¿qué hay que hacer? Un esfuerzo. Entonces, oiga bien, para que los dones se desarrollen en usted y en mí, ¿qué debe de haber? Un esfuerzo, hermano. Nadie dijo que el cristianismo iba a ser fácil. Nadie dijo, oiga bien, que Dios nos va a usar, oiga bien, sin que nosotros nos sometamos a Él. Debe de haber un aprendizaje de la palabra de Dios, para que usted y yo seamos utilizados por Dios. Dice que, oiga bien, el espíritu de ciencia, de interpretación. Fíjese que tuve un sueño, oiga bien, y que pasó esto, esto y esto. Nosotros no tenemos esas prácticas en la iglesia. Entonces, oiga bien, muchas veces como desconocemos, ¿qué decimos? Usted quizás mucho curtido se comió con las pupusas en la noche y por eso soñó esas cosas. O quizás el sueño que tuvo es porque usted estuvo viendo una película relacionada con eso. No, hermano. ¿Sabe qué debe de hacer? Como usted no sabe, ni yo tampoco, pídale a Dios que le revele qué le quiso decir en otro sueño. Porque usted no tiene el don de ciencia. Pero aquí hay un espíritu. Oiga, el espíritu de sabiduría, el espíritu de fe, y a otro dones de sanidades.
¿Sabía que ese don de sanidades lo tiene usted? ¿Cuántas veces ha puesto en manos sobre usted y Dios ha reprendido la enfermedad? Es que no somos nosotros, es Dios. Viendo el corazón de qué? De alguien sincero, que le busca en espíritu y en verdad. Lo que pasa es que en medio de ese don, muchas veces aparece el egocentrismo. Entonces, vamos a la iglesia de las Palmeras porque el pastor impone las manos y la gente es sanada. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué dice Dios? Que simplemente usted y yo somos vasos, oiga bien, deshonrosos en sus manos, utilizados para la gloria de Él. Vamos a los siguientes 9. 1 Corintios 12, 28 al 29. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no. Entonces, pastor, ¿cómo es que esos dones están en mí, pero no todos son para mí? ¿Cómo se van a mostrar en mi vida? De acuerdo a mi intimidad con Dios. Por eso, oiga bien, dijimos que del capítulo 12 al 16 se ven los frutos del justificado. Por eso yo a veces les decía, ¿cómo es que tenemos la fe para imponerle las manos en el niño y decirle, Señor, ten misericordia de mi hijo? Y que fiebre que el niño tiene, pásamela a mí, Señor. ¿Alguna vez oró así? Nunca. ¿Ah? Que el dolor, que ese dolor de estómago, Señor, mejor se me pase a mí. ¿Y por qué no mejor oro para que lo sane? Pero equivocadamente como cristianos así oramos a veces, hermano. Señor, que sea yo el que esté hospitalizado, pero no mi hijo. Señor, yo tengo más fuerza. ¿Quién dice? Entonces, ocupamos mala la fe, ¿verdad? El poder de sanidad de parte de Dios para con nosotros. ¿Por qué no le digo, Señor, ten misericordia y levántame de esta cama? Señor, ten misericordia de mi pariente, Señor. Tú sabes por qué está pasando por eso, pero yo creo en esta noche y le impongo tu mano, Señor, a él. Levántalo, dale su sanidad. Claro, usted va a estar siendo utilizado ¿por quién? Por Dios, pero no para gloria suya o para gloria mía, para gloria de Él. Vamos a los últimos. Efesios 4:11. Aquí son 5. Y dice la Escritura, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los primeros 2, oiga bien, ya se terminaron. Los profetas, ¿quién fue el último profeta? Vamos a ver, Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, ya no hay profetas. ¿Quién fue el último apóstol? Saulo de Tarso, que le he cambiado a Pablo. Ese fue el último apóstol, establecido por Dios. Entonces, ahora hay evangelistas, hay pastores. Claro, los pastores o los reverendos, oiga bien, se hacen llamar profetas o apóstoles, hermanos, por ego. No porque lo sean. Porque después de todos los nombres, lo que verdadero, oiga bien, somos, los pastores, somos siervos inútiles para Dios. Así dice la palabra, siervo inútil.
venga este sábado a las 6 de la tarde en Iglesia Bautista de las Palmeras, el evangelista y pastor y reverendo y maestro y profeta William Chicas, habrá sanidades. Y me ponen así en la pancarta que hicieron, con una paloma sobre mí, va, y el sol así. Ni mi foto debería de aparecer en ese volado. Porque toda la gloria, ¿para quién es? Es para Dios. Y oiga bien, y nos llenamos. Pero oiga bien, dice profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En cada caso de la lista de dones es poco diferente. Y obviamente ninguna lista pretende ser completa, hermano, de la que ha presentado Pablo en sus epístolas. Pero algo sí le puedo decir, que están en usted y están en mí. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, oiga bien, usted tiene la autoridad de parte de Dios para imponerle manos a sus hijos. Usted como mujer tiene la autoridad para imponerle mano a su familia, a su esposo, a sus hijos, para que se compongan. Señor, ya me aburrí del maltrato de mi marido, de mi esposo. Señor, es intolerante que todos los días me grite, quiera atentar contra mi vida. Padre, me pone hasta se me fue la idea. Me denigra en frente de las personas. Me hace ver mal. Señor, cámbialo. Yo no quiero vivir sufriendo. Hazle una cirugía en el cerebro, Señor. Ahí andan varios libros. El poder de la mujer que ora. Igual el hombre. Igual los hijos. Señor, ten misericordia de mí. Qué difícil es vivir en un hogar donde los padres solo pasan peleando. Si yo no me voy de la casa, Señor, porque no tengo dónde irme. Porque no me he preparado, pero ayuda, cambia a mis papás. Señor, yo hago el intento, voy a la iglesia, hago esto, pero mis padres no quieren estar contigo. El poder de la oración. Y eso lo tiene usted. Y lo tengo yo. Yo a veces le digo a mi esposa, mira que esto y esto, y le digo, ¿y por qué no mejor orar, pues? ¿Y por qué no mejor le pedimos a Dios? Yo estoy orando por vos. Y ya le he dicho, pero si tu fe es esto, dale. Y aquí está de testigo que se lo he dicho. Pero yo tengo fe que Dios te puede sanar. Pero si vos querés irte por el lado, si esa es tu fe, es el problema tuyo. Así debe de ser usted también. Poner sus problemas en Dios. Y si tiene que ir a pagar consulta, vaya. Para saber por qué hay que orar. No estar orando a lo loco. ¿Verdad? Empieza orando por el tobillo, ya cuando es el problema en la cabeza ya se durmió. Pero como ya le dijeron que su problema está aquí, porque tiene una alteración en el cerebro, porque tiene inflamado el cerebro, y por eso de repente se le pierde el disco, pierde la movilidad en el brazo. Entonces, ¿por qué voy a orar? Enfocadamente, ¿por qué? Por mi cerebro. Fíjese que los exámenes dicen que podría tener el parásito del cerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar para que Dios elimine ese parásito de mi cabeza. Y aquí hay un ejemplo, y aquí terminamos. Hechos 11, 15, 17. Y cuando comencé a hablar, oiga iglesia, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Capítulo 2 de Hechos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído,
En el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios en sus viajes misioneros? Entonces, oiga bien, ¿qué vamos a esperar para que los dones del cielo se desarrollen en nosotros? Hay pastores que ya eso requiere compromiso. Y yo no quiero estar comprometido, pastor, porque yo quiero vivir mi vida. No quiero ser preso de un servicio, pastor. Pero antes éramos presos de la condenación eterna. Antes nuestro destino era la habitación 777, con Lucifer. Y ahora nuestra morada está en el cielo. ¿Cómo la ve? Entonces, Pablo le dice a los romanos, ahí están los dones. Busquen a Dios, acérquense a Él. Oiga bien, vivamos en santidad para con Dios y los dones van a empezar a aflorar en nuestra vida para honra y gloria de Dios. Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos, Dios, a habitar junto a ti. Ayúdanos, Dios, a buscar tu presencia todos los días. Ayúdanos, Dios, a sumergirnos en la palabra, que es como espada de dos filos, para que arranque de lo más profundo de nuestro ser todo lo que no sirve, todo lo que no edifica. Señor, que podamos ser instrumentos tuyos en la obra, en el reino, y que en cada uno de nosotros, Dios, se manifiesten los dones que tú sabes que necesitamos en el reino, que van a ser de bendición para la obra, y que a través de esos dones tú nos utilizarás a cada uno de nosotros como instrumentos para honrar y glorificar tu bendito nombre. Pero que esos dones, primeramente, sean de bendición para nuestros hogares y para nuestra vida personal. Señor, gracias por esta noche, gracias por los milagros, gracias por escuchar nuestro clamor, nuestra oración. Ahora llévanos con bien. Que el día de mañana, Señor, caminemos contigo donde quiera que vayamos y andemos, y que demos un testimonio digno de un hijo de Dios. Señor, gracias por nuestro milagro. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Jóvenes, nos vemos el sábado a las 4 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.